Buen día, Alexis, ¿cómo estás? Buenos días, Ernesto. ¿Viene tú? Sobreviviendo la pandemia. Hemos decidido dejar el saludo hasta que cumplamos 2 años de mandar Pero ya videos. mataste la sorpresa. No, es para que la gente tenga expectativa. ¿Cómo que, que estarán haciendo esos dos para crear un nuevo saludo? ¿Me explico? Listo, pues, lo voy a estar Como un gato. preguntando, pero Tres gatos esperan. ¿De qué estarán hablando? Creo que ni si cuenta se da la gente de que tenemos un saludo. Bueno, listo. En el capítulo anterior habíamos platicado acerca de lo que es la conducta depredadora sexual ujú. y habíamos quedado con ciertos tragos amargos con respecto de cómo se da si existe o no un patrón, si hay una condición que pueda generar esto, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que nos quedamos así, por lo cual vamos a hacer el día de hoy una charla, es con respecto a la prevención. ¿Se puede prevenir hasta cierto punto los abusos sexuales? La respuesta es, no sé. Y Sí. a ver, yo te diría que se pueden hacer, se pueden llevar a cabo actividades, se puede intentar al menos. Que disminuyan la probabilidad de que Eh, suceda. exacto. De Sí, ahí claro. a si eso efectivamente tiene un efecto real, es muy difícil de medir. Y además una eficacia del 100% es Y, muy difícil. y además una eficacia, que tenga una eficacia del 100% es muy difícil, pero sí sabemos, por ejemplo, a propósito de lo que conversábamos, ¿no es cierto?, las características de las personas que ejercen abuso. En particular nos vamos a centrar en el tema del abuso sexual infantil, ¿no? Y sabemos que hay ciertas características, sabemos que estas características no son absolutas, que hay un sinfín de posibles, comillas, perfiles, no habiendo un perfil, pero hay una serie de, de- se puede describir una casuística importante en términos de personas con características más o menos distintas, pero identificar que hay ciertas, más allá de las características de las personas, hay ciertos actos, hay ciertas condiciones, hay ciertas situaciones que de alguna manera favorecen y cosas que las personas que abusan hacen para procurar em, lograr su objetivo del abuso, mantenerlo en secreto, mantenerlo aislado. Y en virtud de eso, claro, se pueden hacer ciertas cosas. Ahora yo creo que también es importante señalar, los datos son muy poco claros, em, porque precisamente una, el abusador se encarga de tratar de mantener esto secreto, ¿no? Totalmente oculto. El abusador sabe que está haciendo algo que no corresponde, sabe que está haciendo algo que eventualmente va a ser, si es descubierto, va a ser eh, castigado, eh, y por lo tanto elabora una serie de estrategias. Pero por otro lado, también sabemos que el trauma es tan potente que muchas veces los niños ni siquiera están en condiciones de poder referirlo hasta que, y si es que, pasen muchos años, eventualmente. Em, en ese contexto, señalar, por ejemplo, que en Chile hay datos de hace ya varios años em, de que aproximadamente eh, un 9% más o menos de los niños reporta haber sido víctima de abuso sexual. Un 9% de los niños. Sin embargo, un 50% de los adolescentes reporta haber sido víctima de abuso sexual en su infancia. Claro, O sea, del 9 estamos al 50. sí. Aquí lo puntualizamos, ¿no? Por el hecho del género. Niños te refieres niños y niñas, por igual. Niños y niñas, la proporción entre niños y niñas es más o menos un 20% de niños versus un 80% de niñas.
Sí, el dato llama Y, la atención por el hecho de que no solamente se da en niñas, sino también se da en niños. y que no Y es, el y que no es, abusador no es propiamente varones siempre, sino también el hecho de que también son mujeres. también hay mujeres, sí. Sí, Más o menos el 50%, más o menos el 50% de las víctimas fueron agredidas por una figura que tiene algún grado de parentesco. sí. Dices hermano, tío o Abuelo, algún padre, grado, sí. madre, exacto. Mm, Em, 50%. 50% en contexto n- no intrafamiliar, no Sí, necesariamente en el núcleo sí, viviendo bajo el mismo techo, sino que figura de parentesco. sí, o sea, te refieres a que no es el papá o la mamá propiamente, sino es ya alguien como tío o hermano que no está Ex- dentro de la casa, ¿no? Exacto, exacto. Em, espérate, espérate, espérate. Te dije un 9% de los niños, sí, eso está correcto. Un 20, más o menos un 25% de los adolescentes, no un 50%. El 50% es Ok, de los, ok. los adultos. Ah, qué bueno que corregimos. Sí, porque Sí, sabes que eso muestra cómo de alguna manera la persona en la medida que va creciendo se va sintiendo más empoderada para abusar, reportar. develar el abuso, eh, o es que se va desbloqueando el bloqueo inicial que se produce por el trauma. Ahora, lo que sí debo de entender que el hecho de decir el 25% es lo reportado. Lo Sí, que alguien claro, dice, sí, yo, quiere decir que lo que queda escondido, lo que no se han dado cuenta o lo que de alguna manera no acepta alguna persona que ha sufrido abuso debe ser mayor. Sí, exactamente, debe ser. O sea, será muy difícil pensar en cuánto no se reporta, pero al menos reportado 25% es mucho. Es uno de eh, cada cuatro. exactamente. De los adolescentes, Sí, dice que fue víctima de abuso en su infancia. 9% de los niños dice que ha sido abusado, sí, abusado o casi uno de abusada. 10%. Uno Y de cada 50, 10. y 50% de los adultos dice que fue abusado en su infancia. Es, cincuenta por es ciento altísimo. Es altísimo. En Europa hay estudios que coinciden más o menos con eso también. O sea, tampoco es un tema cultural, tampoco es un tema que pase especialmente en nuestros países latinoamericanos, Claro. que también por ahí hay un buen Hay grado estadísticas también, sí, y un buen grado de mito, ¿no? sí. Eh, entonces, si a ese 50 tú dices, incluso en ese 50 puede todavía haber un grado de cifra, y la hay, de cifra Ay, sí. negra, de personas que deciden no hacerlo porque para qué, porque me voy a tener que meter en un tema judicial el que no quiero enfrentar, porque tengo miedo, porque a la persona que me abusó, bueno, por último ya, yo ya soy adulto, no me interesa, tampoco la quiero mandar presa, o porque Pero sigue el refleja bloqueo mucho, neurológico. sí. Además refleja mucho porque, por ejemplo, los casos que se han destapado en Estados Unidos sobre todo, que es el movimiento que se hizo famoso actualmente, ¿no? El Me Too, Mm, donde hablaban que las personas decían, bueno, a mí también me pasó que un productor había abusado o uno de los casos que también fue muy sonado fue el del entrenador de personas para Olimpiadas, ¿no? mm, Entonces, todo eso de pronto se destapa y empiezan las personas a decir, a mí también me pasó o yo sufrí con esa persona. O sea, señalar directamente quién es el causante mm. más allá de reportar qué había sucedido, señalar quién es el causante, pues eso ha sido un avance, ¿no? Sí, Por claro. supuesto, también ha habido la otra parte donde uno dice, pues no me hace caso, ahora meto una queja diciendo que es abuso, que también eso echa a perder mucho el trabajo de la gente que está haciendo un trabajo serio, ¿no? Entonces, ahí la cuestión es que no todos los abusos se han reportado. Ahora, lo que sí me, Bueno, me gustaría, perdón, bueno, los estudios son ahí en el ámbito de la cifra negra, de lo que no se ha reportado, obviamente eso es absolutamente estimativo. sí, Y hay informes que señalan que puede llegar incluso al 70%.
Sí, No el 70% de la población, sino no. que de todos los casos denunciados, de todos los casos develados, 70% tienen el hay, sustento. hay un 70% que no se ha denunciado. Ok, que no se ha denunciado. Ok, es Por- muchísimo. es muchísimo, es muchísimo. Es muchísimo, o sea, probablemente podamos estar llegando a fácilmente a un 70-80% de la población. Ahora, ojo, estamos hablando de abuso y Sí, por lo tanto el abuso puede ser eh, exposición a actividades sexuales, eh, exponer a un niño a actividades sexuales de un adulto, eh, ahí exponer, también entra lo que se conoce exponer a como un niño erotización. a pornografía. ¿Cómo? La erotización también entra dentro de eso. ¿A qué te refieres con erotización? Erotización, de hecho, de cómo tratas de que un niño parezca más grande, parezca más sexual, más que su edad, ¿me explico? Como por ejemplo, vestir o maquillar a una niña pequeña como que fuese una mujer más Una grande. adulta, sí, No, ahí no entra como abuso, pero sí la erotización en el sentido, por ejemplo, de entender cuando un niño es enseñado, enseñada a que tiene que saludar permanentemente a los adultos de beso, sí, con un beso, obligado. eventualmente, es- y que tal vez no obligado en términos de hazlo, hazlo, aunque el niño te diga que no lo quiere hacer, pero el niño siente internamente que a mí nadie me ha preguntado, que a mí no me gusta, que a mí esto no me agrada y Que lo, no le han y dado lo, opinión. y Ujú, lo tengo que hacer porque me están diciendo que lo tengo que hacer, pero tampoco lo dice. claro. Entonces, pero la vivencia del niño es esto, es- esto me violenta, esto Me siento atacado, salta, me salta siento. un límite que yo no quiero, digamos. Y que en algún momento se lo puede entender como normal. Al menos como normalizado, Ajá, no, normalizado, sí, perdón. ¿te fijas? O sea, Como yo que debo de hacerlo porque, es así, así todos es. los niños lo hacen. Y si no me regañan Exacto, o me castigan o me empiezan a molestar. exactamente. Entonces, estamos hablando de saltar el límite de un niño, niña y eventualmente el adolescente. eh, fuera dentro de la esfera de la sexualidad, entendida ampliamente, ¿no es cierto? No estamos hablando de la sexualidad genital. Claro. eh, No, fíjate que le iba a preguntar, entonces abuso propiamente no tiene que ver forzosamente con violación, con penetración. no, no, Entonces por eso abuso, hago la aclaración, porque este es abuso en el sentido amplio, abuso de saltar el límite, de no respetar la esfera de la sexualidad, eh, y muchas veces incluso a lo mejor sin saber el adulto que lo está haciendo. Tampoco estamos hablando aquí necesariamente del depredador sexual, claro, ¿sí? Ahora, en ese sentido y en ese contexto es que tenemos que ver también cuáles son las medidas que eventualmente nos pueden servir como prevención. claro, Una de ellas, que yo creo que es fundamental, obviamente tiene que ver con la educación sexual. Y la educación sexual no se refiere, a diferencia de lo que muchas personas creen y hay mucho revuelo y mucho temor en torno a cómo se lleva a cabo la educación sexual. Porque de pronto estamos acostumbrados a una educación, me voy a ir al ámbito, por ejemplo, educacional formal, ¿no? Dentro de las escuelas, estamos acostumbrados a una educación eh, que comienza alrededor de séptimo, octavo grado, ¿no es cierto? Donde pero ya los estás hablando chicos, de los 10 o 12 años. estamos hablando de los, no, acá comienza la escuela con 6 años cumplidos en primer grado, en primero básico, Ajá, a 12 años aproximadamente, ¿no? 12 13 años, 12 13 años. que cuando está ya el despertar hormonal, digamos. Pero fíjate que aprovecho para el comentario, ¿no?
hay una etapa crítica en donde las personas van a aprender muchísimo y van a tomar como modelos, que empieza aproximadamente entre los 6 y los 7 años. Bueno, Entonces, lo que están viendo es lo que van a desarrollar de adulto, ¿sí? Entonces, esa es nada más esa observación. es que eso, por eso es lo que digo, ¿no? Porque normalmente se incorpora dentro de los planes, no sé en México, pero acá en Chile, dentro de los planes educacionales, la educación sexual, primero, muy asociada a el proceso biológico. Es decir, esta es la conformación física del pene, la vagina, del cuerpo del hombre, la mujer, la reproducción sexual, la mitosis, la meiosis, o sea, toda una cosa absolutamente teórica y eventualmente, ahora en los últimos años, eh, lo más avanzado, digamos, es que a los chicos alrededor eh, de los 12 13 años, justamente, en los colegios, y siempre y cuando los padres estén de acuerdo, se les enseña, por ejemplo, a usar un condón adecuadamente. Ya hablar un poco más de la prevención. Y de la relación sexual propiamente. Pero prevención en esos términos, prevención en términos Sí, de no embarazo, de prevenir sí. enfermedades y no embarazos. Exacto. Y Los programas, fíjate, me llama la atención porque de pronto dices tú, quizás lo que a nosotros ha estado muy criticado es el hecho de pensar en cómo aprender a regular la emoción. No está tan enseñado como está más enseñada la sexualidad, ¿no? No tanto el que yo conozca mis emociones, pueda contemplarlo, interaccionar y cosas por el estilo, ¿me explico? es que espera, la sexualidad genital, hagamos esa distinción. Sí, sí, a eso me refiero, o sea, para La revisar. sexualidad genital, porque cuando hablamos de educación sexual en general, eh, hoy día hay programas, no están todavía funcionando plenamente, porque como te digo, hay todo un tema cultural también de mucha gente que se preocupa, que no quiere, que se resiste, pero hay programas de educación sexual que comienzan en etapa preescolar y que entonces los padres muchas veces dicen, pero ¿cómo le van a enseñar a mis hijos acerca de sexualidad a esa edad? Les están abriendo un ámbito, les están Una potenciando, precocidad, los sí. están empujando. No, 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 perdón, o sea, lee y preocúpate primero de ver en qué consiste el programa de educación sexual. El programa de educación sexual que comienza en preescolaridad se trata de conocer emociones, respeto en el sentido amplio de la palabra, manejo de ansiedad, manejo de ira, manejo em, de agresividad propia de un niño cuando se siente frustrado, ¿no? Es decir, comienza comienza por comenzar, comienza por eh, eh, procurar Mentir. identificar, identificar los elementos esenciales para el desarrollo de la empatía. Sí. O sea, cero relación con Cero genitalización, cero, genitalidad. sí, claro. Aprende a levantar la mano, porque de esa manera, cuando quieres hacer una pregunta, estás respetando el espacio del otro, el espacio del maestro y el espacio del otro. Que brincas a la Aprende, parte social, ¿no? Que es exacto, prácticamente la parte social. Ujú. aprende que si viene un niño o una niña y te quita el juguete con el que tú estás jugando, tienes que pedirle que por favor no lo haga. Y si el niño no lo respeta, ir donde el adulto y pedirle que intervenga, no pegarle el combo. Con eso, lo que tú estás respetando o aprendiendo es a respetar los espacios ajenos. Por lo tanto, respetar los límites, que es lo que luego se ve violentado en la esfera de la sexualidad cuando pasamos a la etapa genital del desarrollo. Que ya cuando empiezas en esa etapa se supone que ya estás restableciendo una retroalimentación con la persona. Es decir, eso no me Absolutamente, agrada, no voy por esto, exactamente, eso no debo de hacerlo. Y es que de alguna manera lo haces más consciente de lo que está pasando en su interior. O sea, si no exactamente, tienes esa parte, de pronto dices, es que estoy curioso y quiero explorar y eso, pero oye, no sabes si estás ansioso, si estás estresado, si estás exacto. relajado. Aprender a reconocer que al otro le pueden pasar cosas distintas a las que te pasan a ti. Sí.
y Que a lo que de mejor tú alguna estás muy, manera tienes que que a lo mejor escuchar, tú estás sí, muy contento y quieres jugar y quieres jugar y quieres jugar, pero el otro y no tú te quiere porque está diviertes, cansado. y tú te diviertes porque el otro no se está divirtiendo en la situación. Exacto. Entonces, eso también es parte de la educación sexual. ¿Te fijas? Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende y se asusta cuando se le habla de educación sexual en etapa preescolar. Pero es absolutamente fundamental. Estamos claros que en términos de desarrollo neurológico, tú lo puedes decir, eh, el desarrollo de la empatía no se va a lograr plenamente hasta los pasados los 18 años. El Pero desarrollo pleno, inicia, sí. Es que, pero ojo, desarrollo o maduración. Lo que estamos hablando es que esta parte de la empatía inicia cuando estás en edad, en primera etapa de vida. O sea, exacto, agarras exacto, esa belleza esa es la del idea. kinder, la belleza del kinder, bueno, del preescolar, cuando interaccionan los niños, no era aprender matemáticas o aprender idiomas o demás. Es, es un El fundamento apresto, era una interacción social de decir, voy aprendiendo cómo no ser agresivo, voy aprendiendo es un cómo apresto en reconocer. el sentido amplio de la palabra. Por un lado está el apresto este, ¿no? De que los chicos les enseñan a dibujar, tratando de no salirse del círculo, que es lo que les va a permitir ir regulando cada vez más su psicomotricidad fina, que luego se va a usar para la escritura. Pero también es un apresto, o debiese ser un apresto, para la relación social. Y de la relación social surge posteriormente la relación sexual. Claro, claro, Entonces, entonces ese es el tema, ese es el punto cuando se habla de educación sexual. Pero, y ahí tal vez por cultura latinoamericana, no tengo idea, eh, no, vamos a estar favoreciendo, vamos a estar abriendo una puerta, vamos a estar generando que los niños... No vamos a estar generando nada. Vamos a estar procurando que aquello que los niños traen por defecto y por parte por el hecho de ser niños, eh, que es que cuando se ven amenazados porque otro le quita un juguete, la reacción inmediata, más natural, más animal, es eliminar el obstáculo. claro. Y, Es y- pegar o defenderse, ¿no? o al revés, yo quiero eso con lo que tú estás jugando, voy y te lo quito. ¡Pum! Yo agredo propiamente. ¿Y eso qué es lo que es? Es una violación. Ujú. Yo quiero satisfacer mi necesidad de jugar con el juguete que tú tienes, voy y te lo quito. Yo quiero satisfacer mi necesidad o mi deseo sexual, voy y lo busco contigo y no te pregunto si tú quieres o no. Esa es la lógica. Dicho eso, nombres reales de las partes del cuerpo. Es que me da pudor, es que cuál es la necesidad, es que para qué, es que el pilín, es que el chachito, es que tú. No, el pene, la vagina. ¿Por qué? Porque luego el abusador sexual infantil le dice al niño, qué lindo tú, no sé qué. Grito, no sé qué exactamente. Y entonces el niño puede, me acuerdo un caso, el dedito. Uy, a mí, voy a inventar para no estigmatizar. A mí, eh, a la No persona, sé. no Sí, sí, importa, a la sí, sí, persona, a sí. la persona X le gustó mi dedito pequeño. Ay, sí, te le dice la mamá que tu dedito pequeño es tan pequeñito, es tan No, ese tierno. no. No Sí. era ese dedito pequeño. Y la mamá pensando que era el dedito pequeño del cual hablaba, ¿no? Exactamente. Es que jugamos a las Ah, que- escondidas. Ajá. Ah, qué bueno, jugaron a las escondidas. Sí, mira, tú te escondes, yo te busco, luego yo te busco lo que tienes escondido ahí abajo. Estamos jugando a las escondidas. Es que fíjate que lo debo de pensar, bueno, lo voy a plantear así. Quiere decir que cuando tú le enseñas al niño a utilizar los nombres apropiados, el niño se va a referir apropiadamente a lo que estaba realizando.
Entonces agarras y dices, es que le gustó mi pene, por ejemplo, ¿no? Ujú. O le gustó mi vagina. Y entonces ya va a decir, oye, pero Y entonces, y ¿cómo? entonces el A ver, adulto va explícame a saber si, inmediatamente. ¿qué Exacto, está pasando? Porque si le dices, exacto. es que le gustó un apelativo diferente a lo que es la realidad, de alguna manera le quita la oportunidad al niño de poder quejarse o manifestarse en contra de lo que está sucediendo. Entonces, así lo creo, ¿no? Entonces, voy a recapitular un poquito. Quiere decir que la sexualidad la vamos a iniciar con el proceso del entendimiento emocional, con el proceso de la socialización. Después viene la idea de dar términos y nombres precisos a los órganos sexuales para poder darle la oportunidad a los niños de que puedan expresar tanto cómo se sienten, tanto con quién están interaccionando y sobre todo qué parte están jugando o qué Mm, parte están afectando. Así va en ese sentido. absolutamente, Ok. completamente. Y entonces, de esa manera y desde esa posición, va a ser mucho más fácil que el niño logre hablar. Ahora, otro elemento, esto que estamos haciendo, este juego de las escondidas que estamos teniendo tú y yo, es solo para nosotros. Es un cariño especial que yo te tengo, que tú me tienes, porque nosotros nos queremos tanto que nadie más lo va a entender. Así que lo vamos a dejar en secreto entre nosotros. Palabra secreto debiese eliminarse del diccionario de la Real Academia Española. Palabra secreto, pero te va secreto cuando no sé si lo veo de otra perspectiva en el sentido de decir la apertura que yo tengo para que el pequeño me diga lo que está sucediendo. O sea, esa parte donde decir, cuéntame lo que te sucedió, te doy un tiempo para escucharte, manifiéstate en cualquier momento y te doy y te voy a poner atención. No sé si me explico, ¿no? Porque el hecho de que alguien maneja un secreto es porque de alguna manera, no sé si es correcto, pero de alguna manera no lo puede platicar con alguien. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La mamá le dice al hijo, hijo, le vamos a ir a comprar un regalo al papá, porque el papá está de cumpleaños, pero es un secreto, no le tienes que decir. Ya, dice, sí, porque le vamos a dar una sorpresa para que él esté contento, pero no tiene que saber para que se asombre cuando reciba el regalo. Tiene que ser un secreto. O sea que lo canjeas por el hecho de decir, vamos a darle una sorpresa. Exactamente. Y, Sorpresas la, que, y en la ajá, sorpresa tú asombras positivamente al otro. sí. Pero en el secreto, ok, la intención es llegar a la sorpresa, pero le estás enseñando a ocultar. Y que ocultar es algo bueno. Sí, Es lo bueno estás mantener este positivizando. secreto. Es muy bueno este secreto, entonces mantén el secreto. Entonces luego el abusador o abusadora le va a decir, esto es un secreto, porque es un cariño, un secreto. A ver, cuéntame ya, ¿qué jugaste con tal persona cuando estuvo contigo, cuando te cuidó, cuando no sé qué? No, es un secreto. Mm. O nada, vimos las caricaturas, los dibujos animados en la televisión, porque los otros son secretos. Sí, no lo cuenta. ¿Te fijas? Ah, identificar los posibles contactos de un tercero con las partes de tu cuerpo. ¿Cuándo, bajo qué circunstancias y para qué? O Eso sea, sería como el decir, él hizo esto o cómo sería. no, con eso me refiero a
el papá, la mamá, ahí dentro de cada familia, te pueden tocar el pene cuando te están bañando, En un contexto. para bañarte, porque te necesitan bañar. Pero el papá y la mamá, por el hecho de ser papá y mamá, no te van a tocar el pene o la vagina en otro contexto. Mira, Quizás en el sentido, por ejemplo, sanitario, dices, van al baño, en un momento vas a tener que limpiar, pero por ve, ejemplo, es hacia el ano, por ejemplo, por no ejemplo, pero necesariamente sí, sí, claro, o cuando te estás bañando, porque cuando y te estás bañando. te tiene que bañar completo. Claro, pero no es que solo, porque mucha gente dice solo la mamá y el papá te pueden tocar. Ujú. Y entonces luego, la mamá, me voy acordando de casos, la mamá acostada con el hijo, viendo unos dibujos animados, el hijo desnudo al lado de la mamá desnuda al lado del hijo, la mamá con la mano en el pene del hijo, el hijo con la mano en la vagina de la mamá, porque son cariños especiales, porque soy tu mamá, tú eres mi hijo, Es una distorsión completa. completa. El padre bañando al hijo, bañándose juntos. Hay muchas familias que lo hacen, no hay nada de malo en eso per se, hasta una determinada edad. Pero el niño se da un baño de tina con todos sus juguetes y todos sus, ¿no es cierto? Y sus patitos y sus dinosaurios. Y entonces viene el papá y le dice, ah, mira, aquí viene el, el, el tiburón y te come el pilín. Mm. Y entonces ahora toma tú el tiburón y me come el pilín a mí. Y ahora yo soy el tiburón y ahora tú eres el tiburón. Sí, Violación, violación. Sí. violación oral. Ese niño relata y dice, cuenta esta historia y dice, y el papá se hizo pipí, porque el papá le dijo que se había hecho pipí Ujú. y él entiende que es pipí. Es algo normal. Crece, sigo recordando casos reales, crece y te Va dice, yo, entendiendo. aparte de que sigue entendiendo cada vez más, te dice, y Ujú. además estoy muy enojado, estoy muy triste porque mi papá me mintió. ¿Por qué le? Porque no era pipí. Ahora me di cuenta, era yogur, 8 años. Espérate que llegue a los 13 y ya vas Sí. a ver que no era yogur. ¿Te das cuenta? Entonces, partes del cuerpo. No me tocó el pipí, pipí, no, el pene, la vagina, no sé cómo le dicen allá, el culo, Sí, sí, el- eh, pero ponerle nombres claros, reales. claro, claro. El contacto de, de un cuerpo con otro, sea la mano, sea lo que sea, bueno, no, de la mano, es para bañarte, es para limpiarte, y Y, está, solamente de estas personas, y aclaras, ¿no? Es hasta cierta edad y hasta cierta y bajo edad. ciertas condiciones. Y yo puedo ir enseñando al niño a bañarse adecuadamente y a lo mejor estar y acompañarlo en el baño y decirle, mira, no te has bañado bien, está ahí atrás o ahí debajo, pero hazlo tú Sí, le vas dando privacidad y luego ya retirarte. y autonomía Entonces, completamente, ¿no? entonces fíjate que hay un juego de prevención que a mí me gusta mucho, yo lo hago bastante, que es que si tú buscas en internet puedes buscar dibujos de niños desnudos
Entonces aparece un dibujo, ¿no es cierto?, de un niño desnudo, una niña desnuda, un dibujo. Em, y los niños habitualmente, fíjate que una de las cosas de prevención que se les enseña muy tempranamente es la importancia y el significado de las luces del semáforo. Con el rojo no ¿Sí? puedes pasar, es peligroso. Con el amarillo tienes que tener cuidado. Y con El verde, sí. el verde bien adelante. Entonces tomemos el dibujo del niño. Para un niño, el dibujo de un niño, por delante y por detrás. Y para una niña, obviamente el de la niña. Y que el niño dibuje. Porque todos los padres de repente te dicen, si yo les he enseñado que no les pueden tocar sus partes íntimas, que no sé qué, que pa, 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 pa. ¿Qué partes del cuerpo no te gusta que te toquen? Y nadie más te puede tocar. Y esas partes las vas a pintar con rojo. Y entonces de pronto, cuando tú les preguntas cuáles partes no te pueden tocar, los niños van a pintar, obviamente, Los colores eh, de zona, rojo. la zona genital, ¿no? Rojo. Pero cuando además le agregas qué partes no te gusta que te toquen, a veces, por ejemplo, pintan la cabeza completa roja. Claro, Porque llega la abuela y le dice, hola, mi niño, ¿cómo estás? sí. Y le repateas. Oh, y la tía que dice tan grande que es. Mm, Bueno, rojo, no me gusta. Bien, empieza a reconocer las partes de tu cuerpo que no te gustan. Y luego tú le vas agregando las partes que no es bueno que te toquen en determinadas, salvo ciertas circunstancias muy especiales. Porque también, Nadie te puede estar tocando y acariciando el estómago. ¿Por qué? sí. A menos que estés en el médico. Es que eso es lo que te iba a comentar, el hecho de que hay ciertas condiciones, por ejemplo, ya le enseñaste que no se toca ahí, ¿no? ¿Qué pasa cuando vas al médico? Tienes que dar el contexto. Además, le dices, Das el ojo, contexto. médico, vas acompañado. Vas Debe conmigo, de ir conmigo. exactamente, Sí. No, médico no es exactamente, solito, no es un juego ni demás, ¿no? O sea, vas exactamente. acompañado, vas conmigo. Ujú. Vas al baño y vas solito y si necesitas me llamas y yo te voy a limpiar, ok, pero es para eso que te estoy tocando, para Bien. limpiarte. Y entonces el niño va poniendo luego las partes amarillas, las partes verdes. Y Tú le, fíjate po- lo que acabas de decir. tú le podrás decir, mira, las manos son verdes, sí, porque tú entras y saludas y das la mano a todo el mundo. La mano es lo que, o lo verde es lo que está a disposición, por decirlo de alguna manera, de todo el mundo. Que llegues al colegio y y la profesora te tome de la espalda y te diga, adelante, pasa la sala. Me tocó la espalda, me dio un... O alguien me toca porque me da un abrazo. Ok, son partes más públicas, pero están por sobre la ropa, no, no hay Oculto, no hay oculto, hay un contexto. sí, ahí es alguien permitido, por así decir, por la familia, ¿no? El asunto de decir, bueno, hay un contexto que es más social, más de interacción y no soy el único, o sea, es algo. Exacto. Y ese contexto puede ser naranjo, Ujú, amarillo, qué sé yo, puede ser de ojo, sí, algunas personas te pueden tocar, algunas personas te pueden decir, ay, mi niño que está grande, que está bonito. Sí, listo, eso. ya. Pero pero de ahí a la mano por debajo de la ropa es distinto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando he hecho, por ejemplo, actividades de prevención en escuelas? Llevo estos dibujos, estas impresiones, ¿no? Para que los niños los dibujen. Primero hacemos todo el recorrido de qué significa el semáforo. Ahí los niños participan, sí, el semáforo, el rojo, que es peligroso, que no puedo, que no sé qué. Ok. Y entonces ahora vamos a transformar al cuerpo en un semáforo. ¿Cuáles son las Ujú. partes rojas? ¿Qué les han enseñado? Ah, pene, vagina, no sé qué. Ok. Hay algunas partes que a lo mejor a ti no te gusta, que sí, a mí no me gusta que me toquen la cara porque tengo una tía que me aprieta y no sé qué. Perfecto, eso lo puedes dibujar rojo. ¿Cuáles son las partes naranjas? Las que te pueden tocar algunas personas bajo ciertas circunstancias, bla, 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 bla. Listo. Partes verdes. Y luego se envía ese dibujo con otra impresión en blanco
para que lo vea con el papá y la mamá de la casa, previamente informado a los padres que se va a hacer esta actividad. Y entonces el padre le dice, ah, mira, dibujaste en amarillo las piernas. Sí, porque cuando estamos almorzando, de pronto tú me dices, ¿cómo está el almuerzo? Y me tocas la pierna. ¿Cómo está el almuerzo? Pero solamente me tocas la pierna para eso. Entonces es naranjo o es amarillo. Ya. O un niño que te diga, es que a mí no me molesta que me toquen eh, mi estómago, mi guatita. Entonces lo dibujé verde. Sí, pero... Y entonces los padres van mediando Sí, y le van fíjate que lo que sí estoy viendo es el ejercicio que debes de tener la comunicación plena con el absolutamente. hijo, ¿no? O Es sea, que, darle es la que, libertad de decirme, es que si estamos, sentarte un momento, darle tiempo, decirle, explícame, vamos a ver cómo te gusta, qué es lo que te gusta, cómo estás, cómo es te que si sientes. estamos hablando de la importancia de la develación, o sea, obviamente que tiene que existir ese comunicación de base, previo a cualquier cosa. Fíjate que lo pienso en el sentido de que una prevención es realmente el tiempo que le dedicas para poder interaccionar en un apego seguro, en una cuestión de escucharlo, de darle un tiempo, sin que tengas tu propia agenda de decir, o sea, estoy contigo, pero ya estoy pensando en qué debo de hacer en media hora lo siguiente, ¿no? Mm, sí, claro. Entonces, mira, em, comunicación, por supuesto, comunicación clara acerca de la sexualidad, del cuerpo, las partes del cuerpo. Derechos, el niño debe saber que su cuerpo no puede ser tocado por nadie, que tiene derecho a decir esto no lo quiero, no me gusta. Y por lo tanto, si ya está la comunicación, va a tener el derecho de ir donde el papá, donde la mamá y decir, ¿sabes qué? El otro día en tal parte, tal persona hizo esto, me dijo esto, yo no quiero. Claridad, enseñarle a expresar con claridad, obviamente. Explicarle cuáles son los acercamientos sexuales, cuáles son las formas de acercamiento que podría tener y que no corresponden más allá de la parte del cuerpo y decirle que nadie te puede tocar, es que alguien te puede tocar con esta intención, ¿no es cierto? Lo que decíamos, el tema de la prevención o la anticipación de que si vas al doctor, el doctor te va a poder tocar, pero además voy a estar yo. Entonces, estos son los acercamientos posibles, estos son los acercamientos no posibles. Y fíjate que Por no sé ponerle si lo, situaciones hipotéticas lo más realistas posible, además, que tú pero tú sepas estás que van a ser hablando, situaciones que va a vivir pero tú estás hablando de el permiso que da el niño para ser tocado, pero también tienes que hablar del hecho de que cuando él toca, es decir, tú no Sí, tienes por claro, qué estar tocando totalmente, ni que totalmente. por debajo, ni en desnudo, ni cosas por el estilo, ¿no? Esa parte también es, creo que, Que también va a haber para ahí considerar. un proceso en algún momento de curiosidad, ¿no es cierto? Los niños que se miran, que se comparan, que qué tienes tú, que cómo eres, que también puede ocurrir, digamos, pero que obviamente que hay que, Pero es un aviso. hay, O sea, si un niño hay que está, prevenirlo, sí, claro. ajá, si un niño ya está con esa curiosidad, entonces es una forma en que ya debes de sentarte a platicar un poco más con él, o bien apoyarte para que te ayuden a entender cómo Es que manejar, ¿no? sí, es que hay una cosa que es sumamente importante que muchas veces los padres no entienden o no quieren ver, y tal vez por lo mismo que se asustan con esto de la educación sexual en la infancia. Y es que, pero que le estamos abriendo una puerta, una ventana. No le estamos abriendo nada. Nosotros somos seres sexuados desde el nacimiento. Tú puedes ver que es más evidente, es más fácil y más evidente de verlo en el niño. Un niño cuando de pronto está siendo mudado, ¿no? Le están cambiando sus paños y de pronto tiene una erección. Un bebé, estoy hablando de un bebé de meses. Y que esa erección se puede provocar, por ejemplo, porque tiene la vejiga llena de pipito y ya, y a veces la mamá le abre el pañal, lo está cambiando, le pone el pañal nuevo y se orina en el pañal nuevo. Ya. Bueno, el niño cuando está desnudo muchas veces se toca, se pasa la mano por el pene y se genera una erección Y puedes sentir placer de y inclusive. siente placer.
Ujú. siente placer. Si lo que pasa es que no lo tiene erotizado de una manera Ujú. adulta. ¿Por Sí, qué? sí. Siente rico y hasta ahí. Porque es una parte erógena, porque tiene terminales nerviosos, porque etcétera, etcétera, etcétera. Te digo, más fácil verlo en el niño porque se ve la erección, en el caso de la niña no se nota, pero muchas veces los padres se asustan y se espantan cuando una niña, me pasó en una oportunidad una niña que por error, por no darse cuenta, estaba en el colegio, en el jardín infantil, en la kinder, qué sé yo. Entonces se para a hacerle una pregunta a la educadora y cuando va a sentarse a su lugar, no se había dado cuenta que en la silla había un lápiz y se sienta en el lápiz y siente algo y se empieza a mover. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que hay una niña de 4 años que se está masturbando. Sí, se está masturbando y los padres se espantan con eso. Entonces, el placer sexual va a existir desde siempre. Por lo tanto, ¿qué es lo que... y por qué te cuento esta historia? ¿No? Te cuento porque me acuerdo que llegó la mamá espantada y qué es lo que hago y no sé qué, y mi hija. Nada, enséñale el contexto en el que puede, en el que no puede, porque ya la niña después empezó con el peluche, después empezó con la mano, porque se dio cuenta que cuando se limpiaba también eso le provocaba alguna sensación. Sí, se sensibilizó de alguna manera Se y vio que podía sensibilizó, tener. exacto, se erotizó. Obviamente también viene el temor y es que si está haciendo eso es que a lo mejor le ha pasado algo, a lo mejor algo le abusó. Bueno, sí, tenemos que descartarlo, pero no necesariamente. La, Sí, la, sí. la, qué sé yo, los terminales nerviosos están desde siempre. O sea, si tú sientes rico, el niño se duerme mientras tú le haces cariño en el pelo porque siente una sensación especial, o el niño que se duerme eh, masajeando en el lóbulo de la oreja a la mamá, son todas sensaciones de placer que están más exacerbadas en ciertas partes del cuerpo que en otras. Yo no he visto nunca un niño que se duerma porque le produce placer tocarse el codo, por ejemplo. Puede Pero suceder. sí, pero la oreja, la Sí, cabeza, chuparse el dedo, y vamos viendo cada vez más erotización en ciertas partes. Obviamente que ciertas partes del cuerpo son más erotizadas porque tienen esa función posterior también. sí, pero me gusta el hecho de pensar, dices, ok, el niño se está masturbando, hay hay normalidad en el proceso. O sea, Absolutamente. lo tienes que ver como un proceso normal. No es que Totalmente. se esté adelantando, ni tenga intenciones de tener Enséñale que pareja, no ni lo haga en el sí, colegio delante de los compañeros, enséñale que lo haga con las manos limpias, hasta privacidad le puedes enseñar. enséñale que es un acto privado, etc. Sí, Claro, pero luego que lo que hacen los padres tratar no, eso no se hace, eso es malo, lo caca, estigmatizas. feo, sucio. Y luego vienen los traumas al momento de iniciar la actividad sexual. Em, ok, ¿te fijas entonces? Ya, comunicación, sí, claridad, ¿cierto? Ponerle situaciones hipotéticas, explicarle, esto puede ocurrir. No, es que no aceptes que nadie te haga, a ver, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo podría ser? Los contextos bien definidos. Los contextos bien definidos, que los niños conozcan bien los entornos, cuáles son las personas con las que se están desarrollando, comunicando habitualmente, que entienda que de pronto puede aparecer un extraño, si bien la inmensa mayoría ocurre de los abusos en contexto conocidos por el niño. Explicarle la diferencia entre el respeto y, y el secreto y lo que es la actividad sexual. O sea, oye, tú tienes que respetar a las personas, ojo, no solamente al adulto, eso también, tienes que respetar a los adultos.
Si un adulto te dice que tienes que ir para tal parte, tienes que ir porque el adulto está a cargo tuyo y te está cuidando. No, no, no. No cualquier adulto y no cualquier contexto. Claro, claro. Y respetarlo no implica, por ningún motivo, que te involucre en una actividad sexual. Tú puedes estar respetando la autoridad de una persona que te está cuidando, que te está protegiendo, pero eso no implica que le tengas que permitir que te quiera tocar el pene, la vagina, la. Y obviamente el respeto hacia, hacia sí mismo, no solamente hacia el otro, hacia sí mismo. Que también los adultos, el resto de las personas, cuando tú dices no quiero hacer esto, tienen que respetar. Y tú te tienes que hacer respetar, tú tienes que decir es que yo no quiero. Ahora, si el adulto te obligó, no importa, pero ya después me dirás. Sí, un comentario también, el hecho de que estamos hablando de prevención. Ya si sucedió, el contexto debe ser diferente. Y cambia, por Ya supuesto. tienes que platicar ya el apoyo especialista, el cómo vas a manejarlo, y qué va a pasar de aquí en adelante, ¿no? Que es otra cosa. En Por este caso, la supuesto. prevención es lo que de alguna manera te dice, mira, puedes ver estos elementos que van a ayudar a la persona que disminuya la probabilidad de que haya un abuso. Mm, Entonces, es el hecho de cómo, de lo que hasta ahorita se ha platicado, ¿no? mm. Es la comunicación, es empezar a platicar en forma, dar nombre correcto, dar contextos, dar eh, indicios de hasta dónde es permitido, no permitido, la visión del respeto, el No hecho de obligar, que no obligar a besar y a no besar. obligado. Sí, entonces eso también, ¿no? Hasta dónde tú puedes decir no, en qué condición y por qué, ¿no? Y cómo lo Hablar, vas a comunicar. hablar de sexualidad, como te digo, insisto, yo creo que eso es lo más importante, que mucha gente le tiene mucho temor a hablar de sexualidad desde edades tempranas. No basta solamente con las partes privadas. Las No, partes estamos privadas, hablando, lo que tapa el traje de baño, ok, eso es la parte privada. Pero entonces, si esta parte en un hombre no es privada porque no se tapa, entonces puede venir cualquiera y empezar a acariciarte. No, ahí hay un abuso, hay un salto de un límite, porque también los pezones masculinos pueden tener, eh, son erógenos, pero no es privado, yo voy a la playa y lo muestro, ¿te fijas? Entonces, muchas veces los padres se quedan como con eso. La parte privada, yo le enseño a mi hijo que se llama pene, que se llama vagina, y le digo que nadie lo puede tocar. Listo, ya cumplí. Eso. sí, sí, es bastante. Pero sí son elementos que van a poder ayudar a una persona a poder prevenir, ¿no? Y por supuesto, el oído muy aguzado. Papá, es que te quiero contar que después que estoy ocupado después. No solo el oído, ¿no? Inmediata, Es la expresión. O sea, inmediatamente, sí, porque claro. Sí, tú a vas eso a me ver refiero. Una que comunicación de pronto deja de asertiva. tener esa alegría que comúnmente tiene, de pronto tiene Sí, ciertos claro. miedos, se hace pipí ya en edades avanzadas. O sea, hay ciertos elementos que te van a decir, ojo, ya sucedió. Estamos hablando de antes de que suceda. Ese Ujú. es lo que Sí, claro. subrayamos, ¿no? Sí, claro. Claro. Eh, por supuesto, cuando hablamos de comunicación estamos hablando no solamente de que el padre tiene que ser claro en comunicar al hijo y enseñarle el nombre de las partes del cuerpo, sino que además de comunicación en términos de. La comunicación es una comunión, por lo tanto también tiene que ver con estar atento, estar muy dispuesto a escuchar al niño cuando me quiere contar algo. Es que te quiero contar que hoy jugué, no sé qué, ya, pero estoy ocupado, tengo algo más importante. Tus juegos, es que ahí en los juegos es donde puede estar el primer abuso El primer indicio, sí, también. o el primer abuso. Ya alguien me está enseñando que vamos a hacer un juego en un lugar distinto, nos vamos a ir a esconder detrás de las plantas, porque es un juego que nadie más va a tener que nosotros dos solos. Y el niño me quería hablar de juego y yo dije, no, pues hay cosas más importantes, no puedo hablar de juego ahora.
¿Qué, falta alguna? Sí, ¿no? Creo que Estoy a la no. expectativa de decir, no, pensando que no se abarcan todas, por supuesto que hay más, ¿no? No, puede Pero sí puede es haber una forma en muchas. que puedes prevenir. Insisto, son prevenciones, no ha sucedido y te permite aún así disminuir la probabilidad de que ocurra, pero Y, es muy difícil sí, claro. la, el No, prevenir. y también lo que dices, ¿no? A veces hay ocasiones en las que ya ha sucedido, también tengo, por supuesto que también tengo que estar muy atento. El tema de la enuresis, la encopresis, cuando los niños empiezan a hacer pipí, a hacer caca, eh, hasta los 5 años puede ser absolutamente normal. Sin embargo, también ocurre que de pronto llega una mamá y me dice, pero es que yo fui al pediatra y el pediatra me dijo que era normal, que todavía se podía hacer pipí hasta los 5 años y él tenía 4. Y resulta que ahora me doy cuenta que Que no había era sido tan normal, sí. había sido un abuso. Tampoco eso significa, muchas veces llegan las mamás, y yo prefiero que sea así, muy asustadas. Es que mi hijo había controlado los esfínteres hace 2 años y ahora se está haciendo pipí de nuevo, entonces a lo mejor sufrió un abuso. Sí, a lo mejor sufrió un abuso, a lo mejor aumentó la ansiedad en algún contexto, a lo mejor un niño le pegó para quitarle un juguete, o sea, puede pasar muchas cosas. Tampoco es explotemos en ansiedad y angustia, porque eso también se lo traspasamos al niño, y cuando el niño ve que le cuenta a la mamá, o que la mamá descubre que se hizo pipí, y la mamá se angustia, se angustia, se angustia, entonces después nunca más le va a querer contar nada para que la mamá no se angustie. Sí, sí, sí. En definitiva es también parte del cómo manejas la información que te está llegando. Y fíjate Fíjate, bueno, también puede ser parte de la prevención, ¿eh? El hecho de qué tanto le das confianza para que te cuente las es que, cosas del niño. es que por eso te Es digo, fundamental. la inmensa mayoría de los niños que han sufrido algún tipo de abuso, ¿sabes por qué no lo cuentan? Porque El dicen, papá le es, prohibió algo, o le no, sancionó algo. no, es que si yo le cuento a mi papá que mi tío me tocó, mi papá lo va a ir a matar Sí. y a mi papá lo van a meter preso. Que también el abusador utiliza esa información. O utiliza esa información. Entonces, ¿cómo percibe el niño al papá? Claro. Como que cualquier cosa que hace el papá es un explosivo que va a ir a matar a cualquiera. Entonces, si el papá no le da la tranquilidad de que yo estoy calmado, soy adulto, no te preocupes, yo te contengo, me puedes contar cualquier cosa. No, no le puedo contar porque lo va a matar. Explota, sí, no le puedo decir. Sí. Y eso es una forma de aislamiento al hijo, ¿no? Y es uno de los elementos importantes que están a la base de la falta de develación de los niños en la etapa infantil cuando sufren un abuso. Sí, es también la base de la prevención también. Es un elemento de base de prevención. Es que nuevamente, comunicación. Nuevamente tiene que ver con la comunicación. Tú le Pues ya estás extendimos comunicando. más del Sí, tiempo, sí, pero y creo da que para... considero que era importante Sí, sí, sí. abarcarlo hasta acá, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues espero que la idea que decir prevención es, tiene como ejes centrales la comunicación, tiene como ejes centrales el platicar en una realidad, en un contexto, tiene como eje central el hecho de darle la confianza como para que pueda distinguir, quejarse, enojarse, aprenda que la sexualidad no solamente es genitales, sino viene desde la parte de la emoción, la sociabilización y hasta El la control de genitalización, impulsos, el control de impulsos. Es el una forma de respeto, la regulación. empatía. Exacto. Eso Y no también es solamente parte de la es, educación sexual. y fíjate que a lo mejor lo podemos platicar en algún momento, decir, hacemos un espacio para decir cómo es la educación sexual, ¿no? En otro Perfecto. conversatorio, ¿no? Porque sí, o sea, uno piensa, dice, sexualidad, hay tantos conflictos en la sexualidad actualmente en edad adulta y hay tantos tabús todavía, aun cuando hay una cantidad de información y hay tantos problemas que yo creo que a lo mejor valdría la pena platicar. Sí, Bueno, yo digo que no digo que a lo mejor vale la pena platicar y darle un espacio específico para cómo es la sexualidad en nuestros tiempos. sí, sí. Sí, Y sobre todo, yo creo que aquí el elemento central que no me voy a cansar nunca, a los padres, a las madres, educación sexual no significa que voy a genitalizar a tu hijo. sí,
significa que le estoy enseñando desde respeto en adelante. Y si bien también le voy a hablar de las partes del cuerpo y quiénes las tocan y cómo las tocan y bajo qué circunstancias las tocan, es precisamente para que aprenda a los límites que se le deben respetar, a los límites que debe respetar, y estamos anticipándonos a algo que va a pasar, pero no que va a pasar 10 o 15 años después. El bebé de 6 meses se masturba porque siente placer y si te espantas, mal por ti, porque estás negando la posibilidad de hablar de un ámbito, de una esfera que es central en la vida de un niño o una niña, y que por lo tanto desde ahí ya no le estás dando la posibilidad de acercarse y comunicarse y decirte, me está pasando esto. Que te va pegando de la prevención como una serie de efectos en cascada que vienen en edad adulta. Efecto dominó. Sí, efecto dominó. Bueno, aquí le dejamos porque si no, no extendemos más el asunto, ¿no? Exactamente. Ha sido un placer el hecho de que ojalá este tema lo escuche la gente, ojalá y lo den a conocer porque sí hay mucho de qué aprender al respecto, ¿no? Y hay Y muchísimo eso, más. Por lo tanto, también el llamado muchísimo es a más, que busquen y se informen. claro. Y son algunos pequeños tips. Y preguntas con gusto, que las pongan. Absolutamente. Listo, ya quedó. Ha sido un placer. Nos Saludos. vemos pronto. Nos vemos el próximo mañana.